El granero del mundo, así llamaron los romanos al valle del Nilo, y si había problemas con la cosecha, el hambre sería un castigo para toda la humanidad. No se puede entender el nacimiento de la civilización egipcia sin comprender el estrecho vínculo que unía al río sagrado, el Nilo, con el pueblo que habitaba en sus orillas. El Nilo es un río único, que nace en el corazón de África, es el más largo del mundo. El milagro del Nilo era su inundación anual, el río aumentaba con las lluvias de verano en África Central y las tierras altas de Etiopía, y se desbordaba en septiembre y octubre en Egipto, dejando un depósito de sedimento que enriquecía la tierra. A diferencia de las inundaciones de los ríos de Mesopotamia, el crecimiento del Nilo era gradual y, en general, predecible. Aunque se necesitaba un sistema de riego organizado, las pequeñas aldeas que bordeaban el Nilo podían hacer el esfuerzo sin requerir la intervención del Estado. La civilización egipcia tendía, como consecuencia, a permanecer más rural, con muchos pequeños centros de población establecidos a lo largo de una franja delgada a ambos lados del río. Antes de su desembocadura en el Mediterráneo, el río se divide en dos grandes ramas formando el delta, un territorio de forma triangular llamado Bajo Egipto para diferenciarlo del Alto Egipto, la región sureña río arriba. Las ciudades importantes de Egipto se desarrollaron en la punta del delta. Incluso hoy, la mayor parte del pueblo egipcio vive a lo largo de las riberas del río Nilo. Los excedentes de comida que cosechaban los campesinos egipcios en la fértil ribera del Nilo hicieron próspero a Egipto. Pero este río también funcionó como factor unificador en la historia egipcia. En tiempos antiguos, el Nilo era la forma más rápida de viajar a través del territorio, haciendo la comunicación y el transporte más fáciles. Los vientos del norte empujaban los barcos hacia el sur, y la corriente del Nilo los llevaba hacia el norte. A diferencia de Mesopotamia, que era blanco de invasiones constantes, Egipto fue bendecido con barreras naturales que lo protegían de invasiones enemigas y le brindaban seguridad. Estas barreras incluían los desiertos del este y oeste, las cataratas de la parte sur del Nilo, que hacían relativamente sencilla la defensa, y el mar Mediterráneo al norte. Sin embargo, estas solo eran eficaces cuando se combinaban con las fortificaciones egipcias localizadas en puntos estratégicos. Las barreras no impidieron el desarrollo del comercio entre Egipto y Mesopotamia. La geografía y topografía egipcia desempeñaron un papel importante en la historia antigua del país. La regularidad de las inundaciones del Nilo y el relativo aislamiento de los egipcios crearon una sensación de seguridad acompañada de un sentimiento de invariabilidad. Los egipcios afrontaban la vida con un espíritu de seguridad en la estabilidad de las cosas, razón por la cual su civilización se caracterizó por un notable grado de continuidad a través de miles de años. Cerca del año 3100 a.C., durante el periodo de la primera dinastía, el rey llamado Menes unificó el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Desde entonces el rey sería llamado rey del Alto y Bajo Egipto. Así como el Nilo sirvió para unificarlos físicamente, el reinado sirvió para unirlos políticamente. Bajo la tercera dinastía la capital se estableció definitivamente en Menfis, de donde procede el nombre de Egipto, ya que el nombre del templo principal, Hat-Kata, casa del espíritu de Ta, que pasó al griego como a Egiptos, con el tiempo designado primero al barrio donde se encontraba, luego a toda la ciudad y más tarde al reino. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos de piedra, gracias al faraón Zoser. También las grandes pirámides de Giza, atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Miserino, se datan en este periodo. Entre los diversos títulos de los reyes egipcios, el de faraón, cuyo significado original era gran casa o palacio, llegó a ser el más común con el paso del tiempo. Los faraones fueron considerados seres casi divinos durante las primeras dinastías y eran identificados con el dios Horus. A partir de la quinta dinastía también eran hijos del dios Ra. Comúnmente no fueron deificados en vida, era tras su muerte cuando el faraón se unía con la deidad Osiris, que adquiría la inmortalidad y una categoría divina, siendo entonces venerado como un dios más en los templos. Aunque poseían poder absoluto, se esperaba que los reyes egipcios gobernaran de acuerdo con la Ma'at, un precepto espiritual que comunicaba la idea de verdad y justicia, y en especial armonía y orden correcto.
Para los antiguos egipcios, la armonía y el orden fundamentales habían existido en todo el universo desde el inicio del tiempo. Los faraones eran el instrumento divino que permitía mantenerlos y a los que ellos mismos estaban sujetos. Inicialmente, los miembros de la familia del rey realizaban tareas administrativas, pero para la cuarta dinastía ya se había desarrollado una burocracia con procedimientos regulares. El puesto de visir era muy importante, era el administrador de toda la tierra. Directamente responsable ante el rey, el visir estaba a cargo de la burocracia, con sus múltiples departamentos que incluían policía, justicia, transporte pluvial y obras públicas. Los departamentos de agricultura y tesorería eran los más importantes. La agricultura era, por supuesto, la columna vertebral de la prosperidad egipcia, y la tesorería recolectaba los impuestos que se pagaban en especie. Se recurría a una cuidadosa evaluación de la tierra y de los arrendatarios para establecer la base gravable. Para efectos administrativos, Egipto se dividía en provincias o nomos, como posteriormente fueron llamadas por los griegos, 22 en el Alto Egipto y 20 en el Bajo Egipto. Un gobernador, conocido por los griegos como nomarca, era líder de cada nomo y responsable ante el rey y ante el visir. Los nomarcas, sin embargo, tendían a agrupar grandes extensiones de tierra y poder dentro de sus nomos, creando una rivalidad potencial con los faraones. La decadencia de la autoridad centralizada, las sequías ocasionadas por los bajos niveles del Nilo, el descenso en la cantidad de lluvia y problemas económicos trajeron consigo la caída del antiguo imperio. Con el tiempo, una nueva dinastía logró pacificar Egipto e inauguró el periodo intermedio bajo el mando de Mentuhot II. Más tarde, los egipcios retrataron el Imperio Medio como una época dorada, clara indicación de su estabilidad. Varios factores contribuyeron a su vitalidad, la estructura del nomo se reorganizó, las fronteras de cada uno se establecieron de forma precisa y sus obligaciones hacia el Estado estaban claramente delineadas. Los nomarcas se confirmaron como los funcionarios hereditarios, pero con el entendimiento de que sus labores debían ser efectuadas con fidelidad. Estas incluían la recaudación de impuestos para el Estado y el reclutamiento de fuerzas laborales para los proyectos reales, como la excavación de piedra. El Imperio Medio se caracterizó por una nueva preocupación de los faraones por el pueblo. En el antiguo imperio el faraón era visto como un rey dios inaccesible, ahora se retrataba como el pastor de su gente, con la responsabilidad de hacer obras públicas y proveer el bienestar social. La sociedad egipcia tenía una estructura sencilla en el antiguo imperio y en el Imperio Medio, en general, estaba organizada de acuerdo con las líneas jerárquicas en cuya cima se encontraba el faraón. El rey se rodeaba de una clase alta de nobles y sacerdotes. Los miembros de esta clase dominante estaban a cargo del gobierno y administraban también sus propias tierras, lo que les proporcionaba gran parte de su riqueza. Por debajo de las clases altas se encontraban los comerciantes y artesanos. Los mercaderes participaban en un activo comercio a lo largo del Nilo, así como en los mercados de los pueblos y aldeas. Algunos mercaderes también tenían injerencia en el comercio internacional, el rey los mandaba a Siria y Creta, donde obtenían madera y otros productos. Las expediciones viajaban a Nubia en busca de marfil y bajaban por el Mar Rojo hacia Punt en busca de especias e incienso. Los artesanos egipcios exhibían estándares extrañamente altos en cuanto al trabajo artesanal y a la belleza física, producían una increíble variedad de bienes, platos de piedra, cajas de barro bellamente pintadas, muebles de madera, herramientas y contenedores de oro, plata y cobre, papel y cuerda hechos de papiro y ropas de lino. La mayoría de las personas en Egipto simplemente trabajaban la tierra. En teoría, el rey era dueño de todas las tierras pero otorgaba porciones a sus súbditos. Grandes secciones estaban en manos de los nobles y en los complejos sagrados. La clase baja en su mayoría se componía de siervos, gente común que estaba atada a la tierra y al cultivo de las fincas, pagaban impuestos al rey, a los nobles y a los sacerdotes en forma de cosechas, vivían en pequeños pueblos o aldeas y proveían servicio militar y trabajo para los proyectos de construcción. Los egipcios no tenían una palabra para el concepto de religión, ya que para ellos era un elemento inseparable del orden mundial al que pertenecía su sociedad. Egipto era parte del esquema cósmico universal y el faraón era el ser divino cuya función era mantener la estabilidad dentro de este orden.
A través de diversos rituales, los egipcios intentaban mantener este orden cósmico al contentar a los dioses que controlaban el universo. Una ceremonia ritual egipcia se centraba en la imagen de la deidad, a quien se dotaba de comida y sustento. De esta manera se realizaba un acto de adoración ritual para complacerlo. El faraón supervisaba las ceremonias sacras que se realizaban en los templos, aunque en la práctica sus sustitutos religiosos, es decir, los sacerdotes, llevaban a cabo las ceremonias diarias. Los egipcios poseían un gran número de dioses asociados con los cuerpos celestes y las fuerzas naturales. El sol era la fuente de vida y, por tanto, digno de adoración. Su culto se desarrolló y tomaba diferentes formas y nombres a partir de su función específica. Era adorado como Atón, en su forma humana, y como Ra, que tenía cuerpo humano pero cabeza de halcón. El faraón tomó el título de hijo de Ra porque se consideraba una encarnación terrenal de ese dios. Las deidades del río y de la tierra incluían a Osiris e Isis, con su hijo Horus, quien estaba relacionado con el Nilo y también con el sol. Un famoso mito egipcio narra la lucha entre Osiris, que llevó la civilización a Egipto, y su malvado hermano Set, quien lo mató, cortó su cuerpo en 14 pedazos y los arrojó al Nilo. La fiel esposa de Osiris, Isis, encontró los pedazos y, con la ayuda de los dioses, le devolvió la vida. Como símbolo de resurrección y juez de los muertos, Osiris adquirió un importante papel para los egipcios. Las inundaciones del Nilo y la nueva vida que traían a Egipto se relacionaba con Isis recogiendo todas las partes de Osiris, y se celebraba cada primavera en el Festival de la Nueva Tierra. Más tarde, la práctica espiritual egipcia enfatizó la moralidad al destacar el papel de Osiris como juez de los muertos. A estos se les pedía que dieran un recuento de sus actividades terrenales para demostrar que merecían ser recompensados. También se usaban otros medios para lograr la inmortalidad. Como se ve en el Libro de los Muertos, que procede del periodo del Nuevo Imperio, se aplicaban conjuros mágicos para asegurar un viaje favorable hacia una vida feliz después de la muerte. Al principio, el culto de Osiris se reservaba para las personas muy ricas que podían darse el lujo de tomar medidas costosas para preservar su cuerpo después de la muerte. Sin embargo, durante el Imperio Medio, el culto se democratizó y se extendió a todos los egipcios que aspiraban a una vida después de la muerte. Una de las proezas más asombrosas de la civilización egipcia, la construcción de pirámides, sucedió en la época del Antiguo Imperio. Las pirámides se construían como parte de un gran complejo dedicado a los muertos que, de hecho, conformaba una ciudad de los muertos. El área incluía una gran pirámide para el entierro del rey, pirámides más pequeñas para su familia, y mastabas, estructuras rectangulares con techos planos, para los funcionarios nobles del faraón. Las tumbas estaban bien preparadas para sus residentes, los cuartos amueblados y abastecidos con numerosos suministros como sillas, barcas, baúles, armas, juegos, platos y una gran variedad de alimentos. Los egipcios creían que los seres humanos tenían dos cuerpos, uno físico y uno espiritual, llamado Ka. Si el cuerpo físico se preservaba correctamente, esto es, se momificaba, y la tumba estaba amueblada con varios objetos de la vida normal, el Ka podría regresar y continuar su vida a pesar de la muerte de su cuerpo físico. Al identificarse con Osiris, uno podía obtener una nueva vida, tal como Osiris hizo. Los muertos, embalsamados y momificados, se colocaban en tumbas, en el caso de los reyes, en tumbas piramidales, se les daba el nombre de Osiris y por un proceso de identificación mágica, se convertían en la deidad y así como él, ellos podían renacer. Para preservar el cuerpo físico después de la muerte los egipcios practicaban la momificación, proceso en el que se seca lentamente el cadáver para prevenir su descomposición. Este procedimiento se llevaba a cabo en talleres especiales, dirigidos por sacerdotes, principalmente para las familias ricas que podían pagarlo. De acuerdo con Heródoto, el método más refinado es de la siguiente manera: primero se extrae el cerebro por las fosas nasales con un gancho de metal. Luego se hace una incisión a un costado con una afilada piedra etíope, por la cual se extraen todos los órganos internos. Después, el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos se colocaban en 4 frascos especiales que se depositaban en la tumba, junto a la momia. Los sacerdotes entonces cubrían el cuerpo con sal natural, que absorbía el agua del cuerpo.
Más tarde, llenaban el cuerpo con especias y lo envolvían en capas de lino, empapadas en resina. Al final del proceso, que tomaba cerca de 70 días, se ponía una máscara sobre la cabeza y los hombros de la momia, y luego se colocaba en un ataúd sellado que se colocaba en su tumba. La primer pirámide escalonada se construyó en Saqqara durante el gobierno del rey Zoser en la tercera dinastía. El arquitecto Imhotep, un sacerdote de Heliópolis, fue responsable de su construcción. La primera pirámide real, con cada lado relleno para hacer la superficie uniforme, fue construida, junto a otras tres, por el rey Seneferu hacia el 2600 a.C. Pero la más grande y magnífica de todas fue construida por el hijo de Seneferu, Keops, alrededor del año 2540 a.C., en Giza. La famosa Gran Pirámide cubre más de 5 hectáreas. Sus 4 lados están orientados casi precisamente hacia los 4 puntos cardinales. La Gran Pirámide aún está de pie, como símbolo del poder de los reyes egipcios del antiguo imperio. Ninguna pirámide posterior logró igualar su tamaño o esplendor. Pero una pirámide egipcia no solo era la tumba del rey, también era un importante símbolo del poder real. Podía verse a miles de kilómetros de distancia como un recordatorio visual de la gloria y fuerza del gobernante, un dios viviente en la tierra. El arte egipcio era de hecho más pragmático que artístico, ya que las pinturas de las paredes y las estatuas de reyes y dioses en los templos servían a propósitos estrictamente espirituales. Eran una parte integral del desempeño de los rituales. De igual manera, los murales y las figuras esculpidas que se han hallado en las tumbas tenían una función específica, se suponía que ayudaban al difunto en su viaje al otro mundo. El arte egipcio también era formulista, se esperaba que los artistas y escultores se guiaran por un estricto canon de proporciones que determinaba tanto la forma como la presentación. Este canon dio al arte egipcio una apariencia distintiva por miles de años. La escritura surgió en Egipto durante las primeras 2 dinastías. Fueron los griegos quienes, tiempo después, la etiquetaron como jeroglíficos, que significa escrituras sagradas. Los jeroglíficos eran signos que representaban objetos y, al mismo tiempo, tenían un valor sagrado. Los jeroglíficos egipcios al inicio se tallaron en piedra, pero después se escribieron en papiro, papel fabricado a partir de la planta del mismo nombre que crecía a lo largo del Nilo. La mayor parte de la literatura egipcia que ha llegado a nosotros fue escrita en rollos de papiro y tablillas de madera. El Imperio Medio llegó a su fin en pleno periodo de inestabilidad. La incursión del llamado pueblo Hicso en la región del Delta inició una segunda etapa de caos. Los Hicsos, de lengua semita, se infiltraron en Egipto en el siglo XVII a.C. y dominaron gran parte del territorio. Sin embargo, la presencia de los Hicsos no fue del todo perjudicial. Este pueblo enseñó a los egipcios cómo usar el bronce para crear nuevas armas y herramientas útiles en la agricultura. También llevaron a Egipto nuevas formas de armamento, como la carroza tirada por caballos, una espada más gruesa y un arco compuesto. Con el tiempo los egipcios usaron estas nuevas armas para terminar con la dominación de los Hicsos. Fue el faraón Amosis I quien logró derrotar y expulsar a los Hicsos. Él reunificó el país, fundó la 18ª dinastía y estableció el nuevo imperio. Egipto ya no se conformaba con permanecer aislado, entonces persiguió una política activa y diplomática. Durante el periodo del nuevo imperio, Egipto se convirtió en el estado más poderoso del antiguo Cercano Oriente. Tutmosis I expandió las fronteras de Egipto hacia el sur cuando conquistó el reino africano de Nubia. Tutmosis III dirigió 17 campañas militares hacia Canaán y Fenicia. Los egipcios ocuparon estas tierras, pero permitieron que los príncipes nativos gobernaran. El nuevo estado imperial egipcio alcanzó su cima durante el reinado de Amenofis III, nieto de Tutmosis III. Sin importarle mucho los asuntos militares, se dedicó a conservar el imperio que había heredado e invirtió mucho tiempo de su reinado en la construcción de magníficos edificios y templos. Los centros ceremoniales de Karnak y Luxor, y las enormes estatuas de Amenofis III, ubicados frente a los templos mortuorios a lo largo del Nilo, fueron especialmente famosos. Hacia el final de su reinado, Amenofis III enfrentó el creciente reto militar que supuso la aparición del llamado pueblo hitita. Su hijo, Amenofis IV no fue capaz de enfrentar esta amenaza.
Su fracaso se debió en gran parte a la agitación religiosa que él había iniciado en Egipto. Amenofis IV introdujo el culto de Atón, dios del disco solar, como deidad suprema y más tarde como dios único. El faraón se cambió el nombre a Akenatón, sirviente de Atón, clausuró los templos de otros dioses y, en especial, se esforzó por disminuir el poder del sacerdocio dedicado al dios Amón-Ra en Tebas. El intento de Akenatón por efectuar un cambio religioso falló. Era demasiado pedir a los egipcios que ignoraran sus costumbres y creencias tradicionales, en especial cuando habían visto la destrucción de los antiguos dioses como un acto subversivo contra el orden cósmico, del que dependía la supervivencia y prosperidad de Egipto. Más aún, los sacerdotes de Tebas estaban, sin excepción, en contra de los cambios que disminuían su influencia y poder. Al mismo tiempo, la preocupación de Akenatón por la religión ocasionó que ignorara los asuntos exteriores, lo que llevó a la pérdida de Siria y Canaán. Después de su muerte, los cambios hechos por Akenatón fueron deshechos con rapidez por aquellos que influyeron sobre su sucesor, Tutankamón, el niño faraón. La 19ª dinastía logró restaurar el poderío egipcio una vez más. Gobernados por Ramsés II, los egipcios regresaron a la ofensiva, y luego de una pelea inconclusa con los hititas en la batalla de Kadesh recuperaron el control de Canaán y convirtieron de nuevo a Egipto en una potencia imperial. Durante su reinado de 67 años, Ramsés se jactó de su poder mediante la construcción de nuevos templos monumentales, muchos de ellos adornados con esculturas colosales de sí mismo. Después de la muerte de Ramsés, las peleas por el trono debilitaron el gobierno y las invasiones de los pueblos del mar, como los llamaban los egipcios, destruyeron el poder egipcio en Canaán. Los días del imperio egipcio habían terminado y el nuevo imperio había expirado con la 20ª dinastía en el año 1069 a.C. Durante los siguientes 1000 años, a pesar de los periódicos resurgimientos de poder, Egipto fue dominado por libios, nubios, asirios, persas y finalmente macedonios, luego de la conquista de Alejandro Magno. En el siglo I a.C. Egipto se convirtió en una provincia del poderoso Imperio Romano. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete para más videos de historia. Gracias.